poquito difícil de competir con esta música que es así, movida. Lamento haber llegado unos minutos tarde. Me habría encantado oír el resto de la sabiduría de nuestro ilustre presidente del Banco Central, pero por otra parte parece que lo inhibí un poquito en sus comentarios, lo cual me da mucha pena. No hay ninguna razón para la cual nosotros tengamos que opinar siempre exactamente igual. Más bien es sano que el gobierno económico de un país haga opiniones a veces diferentes, porque eso asegura de que las consideraciones distintas se tomen en cuenta y luego se haga un consenso. Mientras que al final haya consenso, haya acuerdo, las cosas se hagan razonablemente bien, uno va para adelante. Si hay demasiado acuerdo al principio, a veces todos nos equivocamos juntos. Con Julio nos llevamos muy bien, no siempre opinamos igual, pero siempre logramos conversar y llegar a una forma de hacer las cosas que funcionen. Ahora, no era mi intención hablar sobre cómo hay que estructurar la relación entre superintendencia y Banco Central. Lo único que puedo decir es que hay muchas formas, como él también dijo. Ninguna forma funciona perfectamente y ninguna deja de ser perfectible, pero uno al final encuentra que todas las formas de hacerlo tienen bemoles. Si la superintendencia está dentro del Banco Central, a veces no se cuida suficientemente la solvencia del sistema, porque se ven las cosas macro preferentemente. Si está uno afuera, a veces no se hace suficiente coordinación macro. En el caso de nuestra superintendencia, sí tenemos mucha conciencia de que la primera responsabilidad es hacer de que el sistema funcione y que los fondos, los depositarios estén protegidos. Tenemos al mismo tiempo mucha conciencia de que vivimos en una economía macro y que lo que haga la superintendencia tiene efectos macro. De manera que sí tratamos de tener un sano equilibrio. De lo que se trata en el fondo, en todas estas cosas, sobre todo en un regulador prudencial, ser prudente. Entonces, eso requiere tener un término medio en las cosas. Pues bien, pero vamos a lo que se supone que es lo que debo hablar, que tiene que ver con promover el desarrollo del financiamiento, del crecimiento y la inclusión financiera. A ver, ¿cómo se hace esto? Perfecto. Yo voy a hablar sobre 3 temas y les advierto que no voy a leer el PowerPoint. Voy a referir a lo que está ahí. Me parece aburridísimo cuando alguien lee lo que tiene ahí, porque usted lee más rápido de lo que yo puedo hablar. De manera que van a haber cosas que están ahí y yo voy a decir unas cosas parecidas o a veces diferentes sobre el tema. No voy a leer lo que está ahí. Entonces, lo que sí voy a leer es el contenido, ¿no es cierto? Queremos un tema financiero sólido y estable, hay un tema de expansión de esta red y luego hay que hablar sobre la fuente de financiamiento para futuro, que es lo que más nos interesa. Pero veamos un poquito dónde estamos. Básicamente lo que uno quiere en un sistema estable es que tenga reservas para aguantar los shocks. Y aquí tienen ustedes 2 formas en las cuales la superintendencia a través de los años ha conducido el sistema para que hayan buffers, hayan fuelles para absorber problemas. Uno es capital y el otro es provisiones. Miren ustedes, en capital el sistema tiene ahora un 15% de capital con relación a sus requerimientos. Basilea es 8 o 9, está muy más allá de Basilea 3. El mínimo regulatorio aquí es 10. Tenemos más de 8.000 millones de soles de exceso de colchón. Provisiones pasa lo mismo. Tenemos un buen aumento, más de 1 billón de soles de colchón. Entonces, si nos va mal, tenemos donde absorber cosas, absorber pérdidas, absorber dificultades para que el sistema siga funcionando y no tengamos el problema que tienen otros países, inclusive nuestra antigua metrópoli España, que está teniendo que buscar fondos de fuera para recapitalizar sus bancos. En liquidez también andamos sumamente bien, casi uno podría decir de que es demasiada liquidez, parecería que estos fondos deberían estar invertidos en cosas productivas y no estar tan líquidos. No estoy seguro dónde está el límite de liquidez, pero el hecho es de que desde el punto de vista de estabilidad del sistema estamos sumamente bien. ¿Qué ha pasado con la expansión del sistema? Expandir el sistema financiero es de interés público y compartido por todos nosotros, porque en la medida en que el sistema, la economía peruana esté más bancarizada, esté más con el sistema financiero llegue a mayor parte de nuestros ciudadanos, la economía es más eficiente, se asignan mejor los recursos y se puede operar mejor, todo el mundo está incluido. Nosotros tenemos una estrategia de 4 partes.
una vez regulación y supervisión, y tienen ustedes ahí los otros tres ahí arriba. Esto cada uno tiene cosas que están bajo esos rubros, y el segundo rubro nos ha interesado muchísimo asegurar de que los consumidores, los ciudadanos sepan qué les cuesta el dinero o cuánto están recibiendo. Entonces, la TESEA, la TERREA, han sido temas que nos han preocupado mucho porque no ha habido la adecuada transparencia. En esto nos han empujado, ayudado, como ustedes quieran verlo, los honorables padres de la patria que han legislado mucha más protección al consumidor en estos últimos meses. Eso ha hecho que la superintendencia ha tenido una acción mucho más dinámica, asegurándose de que la interacción entre el sistema financiero y el público sea más transparente. Lo mismo tiene que ver con lenguaje sencillo. Aquí me es muy grato decir de que es el sector, los bancos mismos han tomado la delantera y han buscado formas de simplificar los contratos. Todos sabemos que contratos los escriben abogados y escriben difícil. El ciudadano se adhiere a estos contratos y si no los entiende muchas veces. De manera que tener un castellano simple es sumamente importante. En la parte de educación financiera tenemos un tema muy complicado. Las encuestas indican de buena parte nuestros ciudadanos no saben calcular una tasa de interés más de un periodo, en lo mejor los casos. Interés compuesto resuelve ser muy complicado. Saben que una tasa de interés más alta es peor que una más baja si es que están tomando prestado y es la inversa cuando tienen un depósito. Pero ¿qué exactamente significa eso? Muchas veces no saben. La superintendencia ha estado involucrada en un esfuerzo por llevar este tipo de información y educación a los colegios a fin de que las próximas generaciones estén más capacitadas que nosotros de manejar estos asuntos. Esto es un tema no particularmente a la superintendencia, en fin, el Ministerio de Educación, por cierto, pero creo que todo el sistema nos haría mucho bien de que algunas cosas básicas se conozcan bien y sean de dominio generalizado. Haría mejor que funcionaría mejor el sistema. Ahora, en verde ven ustedes dinero electrónico, a esto vuelvo un momento porque eso es la gran cosa del futuro. A ver, miren lo que ha pasado en los últimos años. Azul, la parte más abajo, son las oficinas bancarias. Lo que está en marrón son los ATMs, los cajeros automáticos. Y miren lo que ha pasado en verde, los cajeros corresponsales. Hemos pasado del 2007 para acá de 37 puntos de atención por cada 100.000 adultos a 122. O sea, en 5 años nos hemos casi cuadruplicado. Esto es una expansión enorme del sistema. Y lo más interesante que se ha hecho con los cajeros corresponsales en su gran parte, que han pasado de algo como 1.800 al inicio a 13.000. Están creciendo, miren lo que ha pasado en el último año, de 9.400 a 13.000. Han subido casi en 50%. Esto es una innovación que vino del Brasil y que realmente se ha arraigado muy bien. Y significa que en realidad cualquier lugar en que haya una caja registradora y haya una conexión de internet puede ser un cajero corresponsal. Es una forma de expandirse barata y eficaz y muy útil para todo lo que es movimiento de fondos. Lo que ha sucedido, según tengo entendido, es que las agencias de los bancos se han vuelto realmente más lugares en que se atiende a los negocios y no a los particulares. Particulares, por lo general, ahora van a los cajeros automáticos o van a los cajeros corresponsales. En todo caso, lo que se ve aquí es una curva que indica que nos estamos bancarizando, nos estamos convirtiendo en usuarios del sistema financiero a un paso agigantado, y eso es un desarrollo muy sano. Miren ustedes lo que pasa a nivel geográfico. Cuanto más oscuro, mejor. Miren lo que era en el 2007, miren lo que es ahora. Otros 5 años más, todo va a estar en azul oscuro. Pero ¿qué es lo que lo va a permitir hacer? Y desafortunadamente se me quedó yo tengo un celular antiguo que es de hace 10 años, que lo único que hace es recibe llamadas y me permite hablar, no es sofisticado, no tiene ninguna cosa así de esas que no toma fotos, no hace nada por el estilo. Simplemente permite recibir y hablar y se me quedó en el otro saco. En fin, se lo quería mostrar porque es muy ilustrativo. El hecho es de que el poder recibir y hacer pagos en un celular, los más sencillos, es el instrumento más eficaz para generar penetración financiera, para generar expansión del sistema y para generar democracia económica. En Kenia el 92% de los kenianos funcionan así
Y en la vecina Somalia, donde hay una guerra, están funcionando con su celular para mover fondos electrónicamente. O sea que yo pienso que los somalianos son un poquito menos desarrollados que los peruanos. Aquí hay 30 millones de celulares y solamente hay 20 millones de peruanos de más de 7 años, 8 años. O sea que hay más de un celular por persona adulta que podría usarlo. Ya hay en camino algunos comienzos de este programa de que los celulares permitan hacer pagos y recibirlos, y yo pienso que para fin de año ya van a haber algunos funcionando. De aquí en 12 meses vamos a estar muy avanzados en esto, y creo que bastante adelantados en América Latina. A los bancos y a las telecoms y a los otros particulares que están envueltos, hay que felicitarlos. Esto es un gran paso adelante, va a tener un enorme impacto. Imagínense que ustedes fueran una profesora que vive a 75 kilómetros de Chumbivilcas y necesita recibir su salario. Ahora tiene usted que caminar 2 días, se puede subirse una mula y posiblemente a una 4x4, pagar 10 soles para llegar al cajero corposal más cercano. Llega el dinero por celular, se levanta usted en la mañana y ahí está el dinero, ahí está el sueldo. Hoy día lo que sucede en mucha parte del Perú es que el día de pago, que son generalmente los 15 y los últimos del mes, en que llega no solamente el salario, llega también juntos, llega también la pensión 65, la gente acude a recoger su dinero, recogen, y en esos días se generan ferias. Esas ferias deberían ser lugares en que se compra barato. Resulta que esas ferias son ferias en que se compra caro. Según la información un tanto fragmentaria que tenemos, se cobra entre 30 y 50% más de lo que es el precio en los días normales. ¿Por qué? Porque, claro, los vendedores saben que en ese día los compradores tienen dinero en el bolsillo. Es más, saben que la demanda de precio tiene que ser baja, porque los compradores se van al día siguiente y saben que o compran hoy o no van a poder comprar. Entonces el precio no importa mucho. Tengo que comprar porque necesito llevar lo que necesito para mi casa y me toma 2 días llegar. Con dinero electrónico eso desaparece. Consecuencia, el aumento del ingreso real de los conciudadanos que están en el Perú profundo va a subir notablemente con esto. Es más, los programas del gobierno para hacer transferencias, como son Juntos y Pensión 65 y otros, van a tener más potencia. Hoy día hay que mandar los billetes en Prosegur y luego hay que recogerlos cuando la gente los gasta. Cuesta muchísimo hacer eso. Con dinero electrónico desaparecen. De manera que esto va a ser una cosa sumamente potente. Y si ustedes me preguntan cuál es el mecanismo más eficaz de difusión del sistema financiero, de inclusión, es el dinero celular. En realidad, cuando uno trata de proyectar qué consecuencias puede tener, son enormes, enormes. Felizmente, esto va a pasar rápido. Vamos a saber qué pasa antes de que hayamos pensado mucho cuáles son las consecuencias. Y eso está bien. Ahora, desde el punto de vista de la superintendencia, tenemos unas preocupaciones sobre esto. Hoy por hoy, cualquiera que quiere puede entrar al negocio y hacerlo, no hay ninguna regulación. Si yo quiero generar una empresa que mueve dinero por celular, si logro hacer un contrato con una de las empresas celulares, puedo hacerlo. No estoy supervisado, no estoy regulado, nadie garantiza de que los fondos se mantengan bien, que lleguen a destino, nada de esto es totalmente libre. Claro, los mercados no regulados tienen grandes ventajas y en muchos casos así deben ser los mercados. Cuando se trata de dinero, generalmente uno quisiera que alguien se ocupe de que el que opera estas cosas sea honesto, sea decente y haga las cosas como debe hacerlas. Por eso se crean las superintendencias. Entonces, existe en el Congreso un proyecto de ley que va a dar un marco institucional para que estas cosas se hagan bien. Por cierto, y por suerte, todos los que están en el negocio saben que la ley viene, todos son personas honorables, todos son empresas honorables, vamos bien, pero sin embargo se requiere tener un marco regulatorio, que cuando alguien deposita 2 soles con 73 centavos, el sistema registre 2,73, que todos tengan acceso igualitario, que no hayan monopolios, que el acceso sea común, que haya interoperabilidad, vale decir de que se pueda transferir de un sistema celular a otro. Perú operan 3, ¿cierto?, contando la satelital que llega a unas zonas del país en que no llegan las otras, y que también se pueda operar entre un banco y otro, que no quede uno restringido
a solamente los clientes de un solo banco. Todas estas son cosas que esta nueva ley va a ayudar a lograr y va a ayudar a generar el marco en que esto va a ser más fácil obtenerlo. Ya existe un predictamen de esta ley, se supone que se va a dictaminar en las próximas semanas. Con un poco de suerte, esta legislatura todavía va a legislar. Es una ley relativamente sencilla, pero que va a dar el marco sólido que el Perú necesita para que esta actividad nueva crezca bien. Por cierto, que vale la pena decir que en el diseño de esta ley se ha tratado de aprender todo lo que es conocido de estos sistemas en otras partes. No vamos a repetir errores ajenos, haremos los nuestros seguramente, pero no vamos a repetir errores, porque hemos ido a buscar qué ha pasado en otras partes y cómo mejor se hace esto. Entonces podemos suponer de que el sistema va a crecer notablemente por ese lado en los próximos 1 o 2 años. Bueno, aquí hay algunas cosas más. Lo que de repente amerita señalar es de que pueden haber empresas que ofrezcan dinero electrónico y que no sean bancos. La idea aquí era abrir esto a los bancos y a otros que quieran hacerlo y que lo hagan bien. No tiene esto por qué ser el dominio exclusivo de bancos. Al final del día siempre tiene que haber un banco y una cuenta al final de la cadena, pero en el camino puede haber un clearing dentro de una telecom, o puede haber un clearing dentro de un operador, pero al final del día tiene que haber un banco. De manera que los bancos no tienen por qué estar preocupados que aquí van a perder negocio, al contrario, van a tener más negocio, y felizmente los bancos lo han entendido así. Van a tener sí un poco más de competencia porque en el camino de cómo se hace, qué precio se cobra, va a haber más operadores. Ahora bien, el tema que seguramente a ustedes más les interesa, ¿qué se puede venir a futuro en términos de financiamiento? Miren, aquí hay un gráfico interesante que nos dice cómo se financian las empresas. Línea azul son los bonos que emiten, se emiten los bonos continuamente, pero no es muy grande. Hay que lo verde es la línea de financiamiento externo, que ustedes ven va creciendo importantemente, y luego están los créditos del sistema financiero. Interesante de que el financiero no llega ni siquiera a la mitad, ¿no es cierto? Un poquito menos de la mitad. Lo externo es bastante importante. Estos son en particular empresas grandes que tienen acceso al mercado internacional, y las medianas no están en esa categoría. Ahora, ¿qué podemos esperar al futuro? Entiendo de que al ministro Castilla esta mañana se le preguntó qué va a contribuir la nueva ley propuesta sobre las AFPs a la inversión y qué flexibilidades van a haber. Aquí evidentemente Julio Velarde también se refirió a eso. Entonces siempre se dice, bueno, pero la subvención regula y sobreregula. Yo quiero referirme a eso un momentito. Lo primero que creo que hay que tener en cuenta cuando se habla de cómo lo hacemos para que el ahorro fluya a la inversión es de que necesitamos saber si queremos agentes especializados o queremos agentes diversificados. Los europeos tradicionalmente hacen todo a través de sus bancos. Así comenzó la cosa en el siglo XIX. Los bancos hacían de todo. Eran bancos comerciales, bancos de inversión, bancos empresariales, bancos de especulación, todo. Los americanos, en cambio, hacían lo contrario. Habían bancos que lo único que hacían era recibían depósitos, otros que lo único que hacían eran hipotecas, y habían bancos de inversión que hacían inversión, ¿no? Y entonces hay el modelo contrario. En el mundo todo funciona, ¿no es cierto? El tema es qué funciona mejor dónde. En los años 30, como en la Gran Depresión, se dijo que el problema era de que los bancos habían especulado en la bolsa, y entonces Glass-Steagall dijo, no señor, cada uno lo suyo. Especialicemos las instituciones para que la gente haga las cosas, sean especialistas y las hagan mejor. Y además para que los riesgos estén diferenciados. Bancos toman depósitos, tienen seguro de depósito, el gobierno garantiza que la gente no pierda su dinero hasta cierto monto, pero entonces con ese dinero usted, señor banquero, no especule, no se meta en la bolsa. Eso fue un poco la noción, simplificando, ¿no es cierto? En los años 80 y 90 cundió la noción de que esto es anticuado, y ya tenemos más experiencia, son más responsables, son más adultos, además la economía ha ido bien, no ha habido fenómenos como la Gran Depresión, por lo tanto desregulemos.
Entonces Estados Unidos desreguló activamente, los bancos comenzaron a hacer de todo, inclusive se dejó de suponer de que los bancos eran locales, se pudieran hacer bancos a través de las fronteras los estatales, bancos crecieron, se vuelven enormes, hubo un boom, todo muy bien, hasta hace un par de años nos hemos encontrado de que el péndulo se fue demasiado lejos. Ahora casi todo el mundo dice que el problema fue que se desreguló demasiado. Claro, antes estaba muy regulado, ahora está demasiado desregulado. Dodd-Frank, ¿qué cosa hizo? Dodd-Frank en realidad dijo, aquí hay 3 niveles en que hay que alinear intereses. Está a un nivel el accionista, está a otro nivel la empresa y está a otro nivel el gerente de la empresa. Y lo que pasa es que alinear los incentivos y los intereses de los 3. Porque claro, en Estados Unidos, ¿qué sucede? Uno toma General Motors y cuando el Estado americano genera un bailout para General Motors, ¿a quién está rescatando? Al propio ciudadano, porque General Motors es de todos. Entonces, por un lado el ciudadano es contribuyente y le paga impuestos al gobierno federal, y por otro lado es propietario de unas acciones de General Motors, entonces es de un bolsillo a otro, ¿no es cierto? Cuando alguien maneja mal General Motors, no tiene mucho sentido que el Estado le diga se lo voy a cobrar a los accionistas, y los accionistas son los mismos ciudadanos, no hay diferencia, claro, no exactamente lo mismo, no todo el mundo tiene acciones, pero hay una gran coincidencia. Los que finalmente cuando algo anda mal en una empresa son los que lo hicieron mal, son los gerentes. Y justamente el gran problema de Wall Street ha sido que los gerentes lo hicieron muy bien, cobraron sus bonos, ¿no es cierto? Y luego se fueron a sus casas y desde un año después toda la casa se cayó. Y en Estados Unidos no fueron capaces de cobrarle parte de ese costo a los que se habían ido. Se discutió lo que se llama un clawback, ¿no? De tratar de decirle, bueno, señor, usted cobró 50 millones de bonos, pero su empresa no salió bien. Usted lo que hizo ahora sabemos 2 años más tarde que estuvo mal, usted tiene que devolver parte de los 50 millones. Habría sido razonable. Se habló mucho de eso. Lo extraordinario es que un gobierno demócrata de Estados Unidos no lo hizo. Y la gente que estuvo ahí, gente como Larry Summers, que sabía perfectamente bien que ese era uno de los temas, no lo hicieron. Porque es muy difícil hacerlo y porque incluso en Estados Unidos tocar unas grandes instituciones resulta ser difícil. Bueno, pero entonces Dodd-Frank, ¿qué hizo? Dodd-Frank dijo de que si un gerente maneja mal su empresa y hay problemas, tiene una responsabilidad personal del resultado. Con lo cual el gerente firma con responsabilidad personal el balance. Entonces la gente se cuida un poquito más. Entonces Dodd-Frank alineó con lo que aquí se llamaría una responsabilidad penal, que en Estados Unidos tiene otra connotación un poco diferente, alineó los incentivos en ese sentido. Ahora viene Volcker y Volcker dice, bueno, lo que pasa es que, sí señor, banco, usted no especule con fondos propios, usted administre los fondos de los clientes. Y ahí tenemos al señor gerente de JP Morgan en el Senado tratando de explicar dónde está el límite de lo propio y lo ajeno. Bueno, estas son áreas grises. Lo que indica es de que aquí hay cosas muy complicadas. Uno quiere que profesionales administren dinero de terceros y uno quiere que lo administren bien, que hayan incentivos alineados, que lo hagan con prudencia, con cautela. Que las pérdidas se hagan con sus dineros propios y no con dineros ajenos. Yo como regulador a veces no duermo noche preguntándome dónde está ese sano equilibrio. Uno quiere un término medio, ni demasiado para un lado ni demasiado para otro lado. Entonces, cuando hablamos de qué queremos hacer con los fondos de la AFPs, que son una parte importante de nuestros recursos institucionales, ese tipo de cuidado, de cautela, ¿quién debe administrar? ¿Qué límites, qué restricciones debe tener el gerente que maneja estos fondos? Son este tipo de temas donde hay que tener mucho cuidado, mucha cautela, porque es cierto, queremos que esos fondos rindan lo más posible, pero queremos también que no se pierdan. Entonces, ese es un tema, y son cosas de largo plazo, a veces cosas de largo plazo no sabemos mucho, y lo que sí sabemos es de que en otras partes, cuando se le ha dejado a los administradores buscar rendimiento, a veces han hecho apuestas que no son las más convenientes. Entonces, la regulación tiene que ser cauta y a veces de repente más restrictiva de lo que sería si los fondos no fueran fondos en fiducia, encargados de terceros. Aquí, ¿qué instrumentos tenemos a portas
que no están suficientemente utilizados, donde podemos con mucha prudencia seguir para adelante. Un área es el área de fideicomiso de tierras agrícolas. Para comenzar, el Perú usa fideicomiso muy poco. Es un instrumento sumamente versátil. En Colombia se usa muchísimo más de lo que se usa acá. Se está comenzando a usar, pero todavía no ha adquirido popularidad. Lo lindo del fideicomiso es un contrato entre privados, regulado por la ley de bancos, de manera que lo tiene que hacer alguien con muchísima propiedad, porque es fiduciario, pero tiene la gran ventaja que actuar bajo un fideicomiso no requiere más allá que la implementación del contrato privado. Entonces, si yo comparo un fideicomiso de una casa, por ejemplo, con una hipoteca, el fideicomiso tiene enormes ventajas. Si el deudor no me paga la hipoteca, yo me tengo que ir al Poder Judicial para ejecutar la hipoteca. Eso puede ser rápido, puede ser lento, dependiendo de cómo me vaya. Pero si yo tengo esa casa en una fiducia, y la fiducia dice que al tercer no pago, yo vendo la casa, ejecuto sin ningún problema. No tengo que ir a ningún juez, simplemente implemento lo que el contrato dice. Entonces la fiducia tiene una enorme ventaja. La ejecución es rápida y segura. Ahora, juntemos eso con lo que ha estado pasando en las áreas rurales, sobre todo costa norte. Se ha desarrollado un mercado de tierras. Las tierras en el Perú, con algunas honorables excepciones, no son habitualmente garantías bancables. Muy difícil conseguir un crédito contra una tierra, sobre todo si no está en producción. Si está en producción, una cinta que produce ya es otra cosa. Pero si yo tengo una tierra en que estoy comenzando a irrigar, comenzando a trabajar, muy difícil conseguir un crédito con esa garantía. Sin embargo, ustedes lo saben porque ven el internet igualito que yo, ya hay un mercado de tierras sumamente activo. Si esa tierra se pone en fiducia, se vuelve una garantía absolutamente transable, vendible fácilmente, ejecutable fácilmente, transferible fácilmente. Entonces hay, felizmente, y un poco por acción del mismo desarrollo económico, toda una gama de garantías que no están siendo usadas y las cuales pueden ser una base de desarrollo de una financiación muy interesante y que tiene alto rendimiento, porque ya sabemos que nuestra agricultura moderna en el Perú es competitiva, tiene mercado y es muy rentable. Los que se han metido temprano se ven muy bien y los que están metiendo ahora también está yendo bien. Entonces, el área de fideicomiso de tierras agrícolas es una área en la cual yo creo que fácilmente podemos desarrollar nuevos instrumentos en los cuales invertir. Del otro lado de esa inversión, por cierto, están empresas que serían las que estarían ofertando estos proyectos. Esto se conecta con Project Finance. Si uno lee los libros de texto, lo que uno quiere es de que el préstamo fluya contra la inversión, el resultado futuro de la inversión. ¿Qué cosa es un crédito? Yo recibo dinero hoy día a cambio de pagar algo en el futuro. ¿Qué hago con ese dinero? Compro una máquina, la máquina produce, con lo que la máquina produce yo repago. Es un proyecto, eso es Project Finance. Pero resulta que Project Finance no es la forma más habitual de dar créditos. La forma más habitual de crédito es, señor, y tengo un activo que lo voy a prendar y usted me da algo contra el activo. El préstamo generalmente va contra el activo, no contra el flujo futuro. Claro, el banco sensato, la institución sensata sabe de que va a cobrar no vendiendo el activo, sino cobrando el flujo, pero quiere el activo. La pregunta es, ¿por qué quiere el activo? En época de nuestros abuelos, los vaqueros conocían sus clientes, no eran anónimos. Se le prestaba al sobrino, al compañero de clase, o de repente al nieto del abuelo que era hermano del compañero de clase del abuelo de uno. Cuando crecen las economías, comienzan a ser anónimos los deudores. Hay una palabra que no existe en castellano, que es lo contrario de anónimo. Anónimo es cuando no se conoce la gente. Nónimo debería existir, ¿no es cierto? El nonimato, así como hay anonimato, debería haber nonimato. Entonces, el nonimato es cuando uno conoce al cliente. El anonimato cuando no se le conoce. Si no conozco al cliente, yo quiero una garantía, porque me puede contar cualquier cosa. Entonces, la garantía surge el sistema financiero por la desaparición del nonimato y la aparición y generación del anonimato. Bueno, pero el Project Finance de alguna manera es volver al nonimato, conozco el proyecto, conozco quién lo hace y le presto sobre el flujo futuro. Cuando se dice que las AFPs deben invertir más en el país y más en proyectos, se está diciendo Project Finance. Ahora, eso a nivel grande. Se está hablando de hidroeléctricas, se está hablando de carreteras, en que de alguna manera siempre se busca una garantía pública, o por lo menos una mezcla, ¿no es cierto?, de inversión privado-pública. A nivel de empresa mediana podría pasar lo mismo. ¿Por qué no era Project Finance? Y el Banco Agropecuario, el Banco Agrario,
o el agrobanco, mejor dicho, está dando project finance a préstamos pequeños que están estructurados de tal manera que sí se puede hacer seguimiento de lo que ahí pasa. De manera que la noción de project finance es el mecanismo a través del cual rescatar la conexión entre el proyecto real y el financiamiento del otro lado. Porque queremos que finalmente los fondos líquidos vayan a una inversión real que genere resultado. Si lo juntamos eso con fideicomiso, probablemente tenemos una forma potente de hacer project finance con un riesgo bajo. La tercera pata de esto es las titulizaciones, en el cual uno emite papeles del otro lado del fideicomiso y del proyecto. Y entonces eso es más fácil para que lo compren los financistas, porque no se me tiene que mirar el título, no tienen que mirar lo que está detrás. Sin embargo, un inversionista sano mira lo que hay detrás, porque al fondo de las cosas, eso es lo que va a dar el rendimiento que permite pagar los papeles. Ahora viene el plato de fondo, que esto tiene mucho que ver con esta ley de AFPs y que tiene que ver con lo que toca hacer después a la superintendencia. Este proyecto de ley no habla del tema de inversiones, por una razón muy sencilla. Está hablando de la estructura de las AFPs, está hablando de cómo se cobran y pagan las comisiones, está viendo cómo es el gobierno cooperativo, porque el tema de los límites o los requisitos de inversión no está en ninguna ley con una sola excepción, en realidad con 2 excepciones. De manera que es un tema reglamentario. Apenas esté esta ley aprobada, la versión que sea, las cuales, como ustedes saben, hay 18 anteproyectos, uno de los cuales es del gobierno, que recoge mucho las otras, por cierto. Pero apenas esté eso aprobado, la siguiente gran tarea es efectivamente volver a mirar el proceso de inversión, ver qué normas que ahora existen hay que mantener, dónde hay que hacer los cambios, dónde es razonable darle más discreción a los gerentes de inversión y dónde debe de repente ponerse alguna otra forma de ver las cosas, alguna otra regulación, a otra restricción en nuevos peligros que puedan haber, para que el sistema sea seguro, tenga el mayor rendimiento posible y además se pueden diferenciar entre ellos por sus rendimientos. Ahora, hay dos cosas legales que afectan todo esto. Uno es el límite de inversión en el exterior, que es 50%, como ustedes saben, y con un límite técnico del Banco Central que está en 30, si no me equivoco. Y la inversión anda en 29 punto algo, depende de qué día mira uno la bolsa de Nueva York, donde está. O sea, está en el techo. Entonces, eso existe y no, los padres de la patria no están por cambiarlo, no sé qué tendrá en mente Julio, habría que preguntarle a él, ya no está, no le podemos preguntar, se quedó un ratito a ver si respondía yo a las cosas que le había dicho, pero bueno. Mi opinión sobre ese tema es de que hay una diferencia importante entre la inversión en el país y la inversión afuera, que es de que cuando uno invierte en el país hay un efecto secundario. Si yo tomo AFP o cualquier inversionista para tal caso, invierte en una carretera en el Perú, esa carretera tiene un efecto nacional, el país crece mejor, reduzco precios, puedo abrir de repente un valle en que ahora hay más producción agrícola, y eso tiene un efecto secundario. Aumenta el crecimiento, aumenta el empleo, y ese empleo a su vez tiene un efecto secundario, hay un efecto multiplicador. Si yo invierto mi dinero en Frankfurt en la bolsa, pasará algo en Alemania de repente, aquí no va a pasar nada, porque ese fondo no se compensa con otro frankfurtiano que me invierte acá, no es así. En una economía perfecta, con mercados financieros totalmente integrados, no importa dónde uno invierte, dónde uno pone dinero, porque todo se equilibra instantáneamente. El mundo real no es como el libro de texto. Yo he enseñado economía 35 años y les puedo decir de que el mundo del libro de texto es sumamente abstracto y la realidad es muy diferente. En el mundo abstracto uno no tiene ningún problema como Perú de exportar, porque hay una demanda infinita para lo que uno puede producir. Con tal que uno tenga el precio correcto, uno vende cualquier cantidad. Y creo que todos ustedes saben que eso en realidad no se da. No hay tal cosa como necesidad infinita. Para hacer exportación el Perú ha tenido que usar tinta. Hoy día estamos exportando bien, pero nos ha tomado décadas, porque hay que abrir mercado, porque hay que venderle a alguien. No es anónimo el mercado de exportación, es nónimo. Hay que encontrar un cliente. En el libro de texto no hay tal cosa. El libro de texto tiene
mercados anónimos, como el supermercado de que nadie lo conoce. El mundo tiene muchísimas imperfecciones y es muy anónimo. Entonces, sí hay una diferencia. Invertir adentro tiene consecuencias, inclusive buenas consecuencias para las propias AFPs, porque si hay más crecimiento, hay más empleo, hay más masa salarial y hay más cobranza de comisiones. Entonces hay un efecto que da la vuelta. Ahora, si ese tipo de efecto es tomado en cuenta en las políticas de inversión de las AFPs y los inversionistas, perfecto, entonces se le puede dar más amplitud porque lo van a hacer solitos. Pero si resulta de que la política de inversión no toma en cuenta los efectos secundarios, bueno, tienen que haber límites, pero los límites hagan el rol de eso que no se están dando en cuenta. Si me olvido de mirar cuidadamente, con cuidado dónde piso, alguien tiene que me decir, oye, cuidado, ahí no pise, puede hacer un hueco. Entonces, mucho tiene que ver cómo se hacen las cosas para saber qué límites se requieren. Ahora, ¿por qué es de que las AFPs todas tienen rendimientos muy parecidos? Es el segundo tema legislativo, que nada tiene que ver con la superintendencia. Resulta que la ley dice de que los administradores tienen que lograr por lo menos un rendimiento mínimo. Si no lo logran, tienen que compensar a sus depositantes o a sus afiliados, poniendo en su bolsillo la diferencia. Parece razonable, ¿no? El legislador debe haber pensado de que quiere dar un incentivo para que la gente se esfuerce. El problema es que ¿cómo se define el mínimo? Entonces el decreto supremo que define esto dice que el mínimo es el promedio. Entonces, claro, si a mí me alejo mucho del promedio, me van a penalizar, yo no me voy a alejar del promedio. Con lo cual todo el mundo está muy cerca del promedio. Dentro del rango de diferenciación en que no tengo penalidad. Uno pensaría de que la buena intención en la aplicación ha sido negada. Claro, si tengo esa regla, voy a tener un problema. Entonces, ahí nos estamos rompiendo la cabeza. ¿Cómo hacemos? Porque sí, claro, es razonable de que haya una especie de meta que el administrador debe tener, pero no puede ser de que esa meta se malaplique de tal manera que la gente no se diferencie. Entonces yo lo dejo a ustedes como un tema que nos preocupa y creo que a ustedes también les debe preocupar. ¿Cómo nos salimos de esta camisa de fuerza? Es un tema de ley y decreto supremo y que no se está modificando. Entonces, si no se modifica, porque a ver, explíquele usted, un poco difícil explicar, salvo que tengamos otra forma de generar incentivo, muy difícil es quitar eso legislativamente, no creo que los congresistas estén muy dispuestos, por un tema de mala interpretación política de qué significa esto, no se entiende la consecuencia de esta medida. Pero hay que saber que ahí está, entonces hay que trabajar con eso y ver cómo a pesar de ese artículo de la ley, nos las ingeniamos para que sí sea posible tener diferenciación, los rangos de portafolio, para que la gente pueda escoger a fulano, sultano, mengano, que compitan por su calidad de su gestión, porque de eso se trata. Un buen mercado da beneficios por la gestión, no por un resultado de una legislación. Nosotros en Superintendencia haremos lo nuestro para tratar de ayudar en ese sentido. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahora, ya he hablado del tema tercero que está aquí en la lista, que es la regulación prudencial para incentivar una mayor inversión en infraestructura, la inclusión de efectos indirectos. Esto se hace a través de las políticas de inversión, creo que es manejable y creo que esto, la misma industria va a estar muy dispuesta a verlo y a colaborar en este tema. Project Finance. El Project Finance a nivel de inversión institucional tiene una gran ventaja que muchas veces no se ve. Para Juan de a pie, invertir en el capital de una fábrica o ser dueño parcial de una hidroeléctrica es muy difícil. No hay un mecanismo para hacerlo. Pero si Juan de a pie tiene fondos jubilatorios, que a su vez son dueños de 5% de una hidroeléctrica, de 10% de una fábrica, sí se vuelve dueño indirectamente. De manera que tengamos fondos de jubilación que sean dueños de una parte importante del capital del Perú, es muy importante desde el punto de vista de participación ciudadana, desde el punto de vista de distribución de ingreso y desde el punto de vista de una sensación que el país es nuestro. Tenemos derecho todos de ser dueños de una parte de lo que es el Perú. Y la forma de hacerlo más viable es a través del sistema privado de jubilaciones. De manera que este sistema tiene un rol sumamente importante. Y el Project Finance es una forma justamente de implementar esa participación en la propiedad. Pero miren ustedes una consecuencia.
Si yo compro un bono no me vuelvo dueño, ¿no es cierto? Soy un prestamista. Me vuelvo dueño si compro acciones. Por otra parte, si compro bonos, tengo un rendimiento relativamente bajo, 5, 6, 7%. Si compro acciones, puedo tener un rendimiento ilimitado, depende de cuánto rinda. Y puedo tener pérdidas también. Entonces, realmente cuando queremos de que las AFP tengan altos rendimientos para que haya altas tasas de jubilación, y cuando queremos que los afiliados sean dueños, hay que invertir en acciones, no en bonos. Pero claro, eso tiene un riesgo. Y eso requiere poder escoger ganadores. Y creo que todos sabemos que es bastante difícil distinguir en startups quién le va a ir bien y quién le va a ir mal. Entonces, estamos buscando objetivos contradictorios de alguna manera. Seguridad, participación, propiedad. Bueno, no siempre hay que tener soluciones a los problemas. Hay que saber cuáles son. Me están diciendo que ya he excedido mi tiempo y tengo un punto más. Medianas empresas. Todos queremos que las empresas medianas estén financiadas y que crezcan, para que se vuelvan grandes. Creo que el mercado de capital del Perú y la mezcla de project finance con fiducias, con fondos de inversión que vienen de las AFPs, estamos en la etapa en la cual esto puede comenzar a crecer cautelosamente, bien hecho, con cuidado. No vaya a ser de que tengamos un montón de pérdidas y que desanimen a la gente. En estas cosas uno puede tener 20% de pérdidas y no pasa nada, pero tenés 80% de pérdidas y vamos a desilusionarnos. Entonces esto hay que hacerlo deliberada y cuidadosamente, con cautela y con prudencia. El hecho es de que estamos en un buen momento en el Perú. Como decía Julio, estamos creciendo bien, estamos en 6% más o menos. El año próximo vamos a seguir creciendo seguramente, salvo algún cataclisma mayor, tal vez no al 6%, pero de todas maneras, y no tenemos limitaciones que hemos tenido en el pasado. No hay problema de balance a pagos, no hay un problema fiscal, no nos falta capacidad gerencial, no nos falta mano de obra, ¿no es cierto? Hay agua para regar, hay mercados en que se puede suplir, a pesar de todo China todavía está dispuesta a comprarnos, ¿no es cierto? Hay inversionistas dispuestos a venir con tecnología y con buenas prácticas gerenciales, nos va bien. Sí necesitamos que nuestro sistema financiero vaya desarrollándose, con cuidado, con prudencia, pero que se vaya desarrollando. De parte de la superintendencia, ahí estamos para hacer esto, para apoyar con lo que nos corresponde, la prudencia que debe tener un regulador prudencial. ¿Qué dice aquí? Quedan cosas por definir, así como cosas para hacer, efectivamente. Muchas gracias.